Orden del día. Orden del día, Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa Nacional, Comercio Exterior y Honores Patrios. Honorable Senado de la República, sesión ordinaria no presencial del miércoles 23 de septiembre de 2020, hora 10 a.m. Llamado a lista, primero. Segundo, discusión y votación de actas de comisión. Tercero, lo que propongan los honorables senadores. Le informo, señor presidente, que ha sido leído el orden del día. Con su venia me permito hacer el llamado a lista, ya que con el ingreso del doctor Lidio García se ha configurado el quórum para decidir. Perfecto. Cepeda Castro Iván. Presente, señor secretario, y buenos días. Muy buenos días, senador. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Durán Barrera Jaime Enrique. Durán Barrera Jaime Enrique. A quien lo veo aquí en la plataforma. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio, presente. Muy buenos días. Un saludo especial a nuestro presidente. Bienvenido nuevamente. Buenos días, senador. Bienvenido. Gómez Jiménez Juan Diego. Se registra también la asistencia del presidente, el senador Juan Diego Gómez, quien está en la plataforma. Holguín Moreno Paola Andrea. Presente. Macías Tobar Ernesto. Pérez Oyuela José Luis. José Luis Pérez Oyuela, presente, señor secretario. Presente, senador. Muy buenos días. Sanguino Páez Antonio. Presente, señor secretario Antonio Sanguino. Me da la palabra cuando el presidente a bien lo tenga para una constancia, por favor. Perfecto, senador. Presente el senador Sanguino. Suárez Vargas John Harold. Valencia Medina Feliciano ha presentado excusa para la sesión del día de hoy y del día de mañana. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Presente, señor secretario. Manuel Virgüez. Presente. Zambrano Erazo Werner. Werner Zambrano era su presente, señor secretario. Con los buenos días, senador. ¿Cómo está? Se registra su asistencia y me permito informarle, señor presidente, que han contestado a lista 8 honorables senadores. En consecuencia, se registra quórum para decidir. Y se registra en la plataforma también la asistencia del senador Ernesto Macías y del senador Jaime Durán, quienes al parecer tienen algún problema en su conexión. Sí, señor presidente. Segundo, discusión y votación de actas de comisión. Se ponen en consideración, señor presidente, las actas que han sido enviadas con la debida antelación a los despachos de cada uno de los honorables senadores. El acta número 01 de julio 21 del 2020, el acta número 02 de agosto 4 del 2020, el acta número 03 de agosto 18 de 2020 y el acta número 04 de septiembre 9 del 2020. Para que, por favor, señor presidente, las ponga a consideración de los honorables senadores. Correcto, señor secretario. En consideración las actas leídas. Estamos considerando las actas. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado, sí, para el secretario anunciar el resultado. Señor presidente, me permito informarle que no ha habido ninguna manifestación de los honorables senadores o alguna observación sobre las actas que usted ha puesto en consideración. En consecuencia, han sido aprobadas las actas anteriormente leídas. Muy bien, señor secretario. Siguiente punto del Presidente, buenos días. Sí. Se registra la presencia del senador Suárez Vargas John Harold. Perfecto, senador. Muchas gracias. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día, el tercero, lo que propongan los honorables senadores, y al respecto me permito informarle que hay 3 proposiciones radicadas en la Secretaría y una constancia. Y en este punto ha solicitado también el uso de la palabra con antelación el senador Antonio Sanguino para que usted lo considere, señor presidente.
Es correcto, si le parece, señor secretario, vamos a dar el uso de la palabra inicialmente. La había solicitado el senador Antonio Sanguino. Tiene la palabra, senador Sanguino. Muchas gracias, señor presidente. Primero déjeme manifestarle mi alegría de verlo en buen estado de salud, señor presidente, y al frente de la comisión. Esta constancia está fechada del 23 de septiembre del 2020. Dice así: Colombia no resiste una masacre más, y mientras el gobierno se queda impávido, viendo cómo en los territorios se perpetúa la violencia, sus funcionarios... ¿Aló? Perdón. Lo estamos escuchando, senador Sanguino. Escuchamos. Estamos escuchando. Es que alguien tiene el micrófono abierto, presidente. Colombia no resiste una masacre más, y mientras el gobierno se queda impávido, viendo cómo en los territorios se perpetúa la violencia, sus funcionarios, desde sus cómodos escritorios en Bogotá, debaten en los micrófonos sobre quién empezó a utilizar el desconcertante término homicidios colectivos. Las cosas se llaman por su nombre, sin eufemismos, y a la matanza de personas, por lo general indefensas, producidas con ataque armado y con el propósito de producir terror en la población, la Real Academia de la Lengua Española la denomina masacre. Lo que vimos este fin de semana en Nariño y Cauca no fue una nueva racha ni hechos aislados. Las masacres vienen en aumento desde el 2019, cuando se presentaron 50 en 11 departamentos, según el portal Verdad Abierta. En lo que va del 2020, Indepaz ha documentado 61 masacres que han dejado 246 personas asesinadas. Ni en la época de los paramilitares, entre 1980 y 2012, hubo tantas masacres anuales. El promedio llegó a 36.4 masacres por año, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y en el pico paramilitar entre el 94 y el 2002 se registraban 50.6 masacres por año, según la Fundación Paz y Reconciliación. El confinamiento nacional por la pandemia del COVID-19 no pudo encerrar a los violentos, ni inmutó al gobierno a generar condiciones de seguridad para las poblaciones en zonas desprotegidas por el Estado. Peor aún, el presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, solo se aparecen en las comunidades afectadas por la violencia cuando ya fueron víctimas, para prometerles canchas de fútbol o para notificarles que van a ser gaseados por glifosato. Esperan apagar un incendio con gasolina. Olvida el gobierno que la violencia no es un conjunto de números o datos estadísticos, como lo ha expresado comparándose con gobiernos anteriores, sino que son personas, familias, comunidades y territorios que hoy viven en zozobra y con miedo constante. Estamos frente a un gobierno que no es capaz de explicar lo que ocurre y no actúa para evitar que las masacres y la violencia contra líderes sociales terminen, ya que para mayo del 2020 han sido víctimas de estos hechos violentos 183 personas. Definitivamente, es un gobierno, hay que decirlo, que no protege la vida. Como hemos insistido antes, y mientras estos lamentables hechos sigan ocurriendo, nos mantendremos firmes en solicitar a la Fiscalía celeridad en las investigaciones, a la Defensoría del Pueblo acompañamiento a las comunidades, registro de los hechos y protección a las mismas. Y al gobierno nacional le exigimos la protección de la vida de todos los colombianos y colombianas, que comienza con la implementación leal y plena del acuerdo de paz. No más un gobierno que cumple el papel de notario registrando violencias a su acomodo. Aquí debe existir además una responsabilidad política del ministro de Defensa, de la cúpula militar y policial en el gobierno Duque por su inoperancia e inacción. El espejo retrovisor que este gobierno ha instalado en la fachada del Palacio de Nariño
no le deja ver el fuego cruzado que tienen en medio de la zozobra a los colombianos y colombianas, sobre todo en la Colombia profunda. El presidente Duque lleva ya 2 años en el poder y su responsabilidad como presidente es asegurar que no ocurran estos lamentables hechos y garantizar la presencia integral del Estado en todo el territorio nacional. Esta es la constancia firmada por mí, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, señor secretario. ¿Alguien más ha solicitado el uso de la palabra? Señor presidente, Siendo no así, sé si el entonces, senador continuamos Macías con el está orden del día. solicitando el uso de la palabra o me parece a mí. Que más adelante. Entonces ya continúo, señor presidente, con las proposiciones que le señalé que se habían radicado. En primer lugar, tenemos una proposición presentada que dice así: apruébese por la Comisión Segunda Permanente Constitucional del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley Quinta del 92, Reglamento Interno del Congreso, la realización de una audiencia pública para recibir observaciones sobre el proyecto de ley 126 de 2020, por la cual se reforma la ley 1621 de 2013, el sistema de depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, y se dictan otras disposiciones para fortalecer el marco jurídico que permita a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal. Para tal efecto, la mesa directiva informará el mecanismo de inscripción previa a realizar el libro de registro. La firman el honorable senador Iván Cepeda Castro, Antonio Sanguino, Feliciano Valencia y Juan Diego Gómez. Está leída esa proposición, señor presidente. Con su autorización, le doy lectura a la siguiente. Por favor, secretario. Dice así: proposición. En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 199/2019, el cual establece que en el marco de la celebración de la semana del 10 de octubre, Día Nacional del Colombiano Migrante, las comisiones segundas del Congreso deberán sesionar para escuchar a los ciudadanos colombianos que han migrado al exterior y retornado al país. Podrá hacerlo mediante sesión conjunta y en audiencia pública, y deberá ser transmitida en directo por el canal institucional. En torno al anterior, cítese a sesión conjunta el día 9 de octubre de 2020 a las 9 a.m. con transmisión en directo por el canal institucional. Debido a la pandemia del COVID, la sesión se hará de forma virtual o semipresencial. Cordialmente, firman el senador Juan Diego Gómez y el representante Juan David Vélez, presidente de la Comisión Segunda en Cámara. Los citados serían el Ministerio de Relaciones Exteriores, la viceministra de Talento y Apropiación del Ministerio de Ciencia, el presidente de Colpensiones, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, presidente del ICETEX, director de Migración Colombia, directora de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería, Dirección de Calidad para la Educación, Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación, Coordinación de Colombia Nos Une, Coordinador de Asistencia a Connacionales en el Exterior, Coordinador de Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX, y también unos invitados como los connacionales residentes en el exterior, el embajador de México en Colombia, el embajador de Francia en Colombia, el ministro plenipotenciario de Turquía, el embajador de Colombia en Estados Unidos, el embajador de Colombia en Indonesia, el cónsul de Colombia en Barcelona, la cónsul de Colombia en Houston, el cónsul de Colombia en Kuala Lumpur, el cónsul de Colombia en Miami, el cónsul de Colombia en Washington y el presidente de Asobancaria. Cada uno trae su cuestionario adjunto debidamente, señor presidente. Así estarían leídas las dos proposiciones que han sido radicadas en la Secretaría. Y le pregunto a algún honorable senador si tal vez tiene alguna proposición para presentar en este momento. Se registra también la presencia del honorable senador Luis Eduardo Díaz Granado, señor presidente. Señor. Han sido leídas las proposiciones, señor presidente, para que por favor se sirva ponerlas en consideración de la comisión. Más proposiciones, ponemos en consideración entonces la anuncio que va a cerrar. Queda cerrado, señor secretario, por favor, anuncie el resultado.
Señor presidente, le pregunto antes a los honorables senadores si alguno tiene alguna observación. Siendo así, me permito informar que han sido aprobadas las dos proposiciones presentadas por los honorables senadores, leídas y socializadas en este momento, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Señor presidente, este es el punto final del orden del día y entiendo que algunos senadores han solicitado el uso de la palabra, como el senador Secretario, por favor, para Eduardo que Díaz registren Granados. mi asistencia. Ya está registrado, honorable senador. Señor secretario, ¿me da la palabra un minutico cuando Gracias. oportunamente? Werner Zambrano. Sí, señor presidente, entonces está el senador Macías, el senador Werner Zambrano. Tiene la palabra el senador Ernesto Macías. Presidente, pregunto si ya hicieron anuncios o hay anuncios de proyectos para la próxima sesión. No, no tenemos todavía anuncios de proyectos, doctor Macías. ¿No hay ponencias? Señor secretario, sí, para informarnos si hay ponencias registradas para proceder Hasta a el anunciar los momento, proyectos. hasta el momento no, señor presidente. Perfecto. No, presidente, entonces simplemente dejo como tenía una Doctor proposición. Diego, presente. Tenía una proposición. Diego, presente. Está registrada su asistencia, senador Durán, no se preocupe. Bueno, doctor. Que dejo como constancia simplemente una proposición que no alcancé a radicar y que tiene que ver precisamente con un tema que se trató aquí. Ese es el tema de las masacres, para que hagamos un debate sobre las mismas. Yo sí siempre le llamo masacres, contrario a lo que trató de imponer el gobierno anterior del presidente Santos, de cambiarle el nombre. Yo creo que no. Pero ahí no está la discusión ni el problema. El problema es demasiado grave. Ni tampoco nosotros que nos señalan del espejo retrovisor lo utilizamos. En el gobierno anterior, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas que hay, el gobierno anterior, los 2 primeros años del gobierno anterior se registraron más de 140 masacres. En el actual, en 2 años, fueron 70. Pero nunca nosotros culpamos al gobierno anterior porque es que el presidente de la República, en este caso, el presidente Santos, no tenía responsabilidad en esas masacres, por Dios. Pero bueno, de eso se trata el debate que vamos a realizar, porque es importante y este debate tiene que ver con el narcotráfico, porque sin duda alguna las masacres están ligadas directamente al narcotráfico. Entonces, presidente, ya para la próxima sesión, si Dios quiere, tenemos radicada la proposición para realizar ese debate, que es importante hacerlo, no para ahondar heridas ni buscar sangre como algunos, porque algunos incentivan o gozan o se alimentan políticamente de las masacres. Yo creo que a esto hay que ponerle, mirarlo con mucha seriedad, porque el país tiene que buscar y tenemos que entre todos buscarle una solución a este problema. Son vidas las que se pierden, las que se han perdido y las que se siguen perdiendo alrededor de este negocio sucio y oscuro del narcotráfico que deja tanta muerte en Colombia. De manera, presidente, que era eso. Como le digo, no alcancé a radicar la proposición porque hay unos elementos, además, que nuevas ideas, cuando uno escucha, pues le llegan más ideas para ese debate que debe ser bien importante. Era esa mi constancia, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, senador Ernesto Macías, muchas gracias. Tiene la palabra entonces. Presidente, para una réplica. Una réplica. Perfecto, doctor Antonio. Entonces tiene el uso de la palabra para una réplica. No me mencionó, presidente, pero por supuesto que la intervención del doctor Macías es una alusión directa a la constancia que acabo de dejar. Y mi réplica va en el sentido de que, como bien lo indica el reglamento, pues las constancias no se discuten, señor presidente. Nosotros tenemos todo el derecho de expresar nuestra opinión y nuestra valoración sobre este charco de sangre en el que ha terminado convertida la oferta de seguridad del gobierno del presidente Duque y el retorno del uribismo al poder. Así que estas constancias no se discuten y, por supuesto, el doctor Macías tiene todo el derecho de presentar una proposición, incluso que yo suscribiría y que suscribiríamos nosotros, porque bien vale la pena
adelantar un debate de control político sobre la responsabilidad política de este gobierno en el recrudecimiento de la criminalidad, la violencia y, por supuesto, el retorno de las masacres por encima de los registros del pico paramilitar que el país presenció en tiempos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, señor presidente. Muchas gracias. Presidente, una moción de orden. Presidente, solicito la palabra también. Senador Macías, al respecto. Claro que sí. Senador Macías, la palabra para una moción de orden. El presidente, yo sí quiero, primero, dejar claro lo del reglamento. Las constancias no tienen réplica y efectivamente lo mío no fue una réplica a una constancia, fue otra constancia, pero sin embargo tuvo réplica. Y lo otro, como una alusión directa, y yo no le puedo aceptar a usted, senador Sanguino, esos señalamientos de relacionar que el regreso del uribismo al poder con las masacres. Ojo, yo no voy a hablar de su pasado ni nada de esas cosas, pero tampoco le permito a usted que nos relacione a nosotros con masacres. Y permítame, presidente, con respeto, decirle, no sea miserable, eso no se hace. Tiene el uso de la palabra el senador Iván Cepeda Castro. Gracias, señor presidente. Y lo primero es suscribir la constancia que ha presentado mi colega, el senador Antonio Sanguino. La suscribo de la primera a la última palabra. Y en segundo lugar, quiero hacer dos comentarios, dado que estamos en un momento de esta sesión en la cual se intercambian distintos puntos de vista sobre el trabajo de nuestra comisión. El primer comentario va en el siguiente sentido. Ayer escuché con verdadero asombro la intervención del señor presidente de la República ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Y digo que con asombro porque la impresión que me dio es que el presidente se estaba refiriendo tal vez a otro país, no a este. Escuché afirmaciones como que en Colombia no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz. Bueno, yo creo que eso como forma de maquillar la situación ante la comunidad internacional vaya y venga. Pero la realidad es que en Colombia tenemos un debate profundo, un debate desde hace años en torno al proceso de paz que se está dando. Entonces uno ve con preocupación que el presidente nos dice unas cosas aquí en el país y le cierra la posibilidad a un diálogo sobre la paz a los sectores de oposición y va a la comunidad internacional o a las instancias internacionales a proyectar una imagen falsa de lo que está ocurriendo en Colombia. U otra aseveración que me llamó poderosamente la atención, decir que la política de paz con legalidad ha sido un verdadero éxito. Bueno, pues aquí podremos discutir mucho sobre las responsabilidades de cómo está el orden público y la situación de seguridad, pero lo real es que francamente hay que hacer un acto de verdadera ceguera política para no darse cuenta de lo que está ocurriendo en los territorios del país. Esto que está aconteciendo es una incesante avalancha de crímenes que se cometen todos los días, día de por medio, contra poblaciones, contra líderes sociales, en lugares donde, hay que decirlo, está muy presente la fuerza pública. Lamentablemente, lo que estamos constatando es que donde hay mayor pie de fuerza, se presentan los mayores hechos de violencia. Y eso es, por supuesto, un debate que hay que hacer. Yo saludo que aquí se plantee ese debate
y si existe esa posibilidad, pues también queremos citarlo para poder tener un intercambio a fondo sobre esa circunstancia. O lo otro, que las víctimas están en el centro de la política de este gobierno cuando lo que vemos son ataques de todas las formas posibles al sistema que se ha creado precisamente para atender la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Para simplemente mencionar algunas alusiones. Así que, a mi modo de ver, no está bien mentirle a la comunidad internacional y precisamente por eso es que este fin de semana que viene habrá una conferencia internacional sobre el tema de la paz y el gobierno ha aceptado la invitación, así que será un escenario muy importante para debatir todos estos asuntos. Y el segundo comentario que quiero hacer es que en el día de ayer la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como ustedes seguramente lo habrán podido ver, ha elaborado una decisión trascendental sobre los problemas que hay con relación a la garantía de la protesta pacífica en el país y ha dado 6 órdenes que deben ser atendidas tanto por el Poder Ejecutivo como por el propio Congreso. Y una de las órdenes tiene que ver precisamente con abocar seriamente la discusión de la reforma de la policía. Así que, siendo la Comisión Segunda Constitucional el escenario natural para esos debates, por supuesto que yo llamaría que muy pronto, presidente, se determine cómo nuestra comisión va a contribuir al cumplimiento de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, senador Cepeda. Sobre ese último comentario, creo que hay un elemento importante que tiene que ver con el proyecto de ley 060 que busca desarrollar y reglamentar el artículo 37 de la Constitución Política. Es una ley estatutaria sobre la cual tenemos muchísimo interés en la participación activa de todos los sectores, incluso los sectores que más se manifiestan y que creemos es un abrebocas y es la continuidad de lo que ha ordenado la Corte Suprema de Justicia el día de ayer. Este proyecto de ley es un proyecto de mi autoría que busca eliminar la estigmatización y la criminalización de la protesta pacífica y busca que se pueda proteger los derechos de quien se manifiesta y de quienes no se manifiestan también, de todos los ciudadanos. De manera que creo que estamos en esa línea y vamos a poder construir un consenso alrededor de todos estos asuntos. Vi, senador Sanguino, que estaba solicitando el uso de la palabra para alguna constancia, para algún... Sí, señor presidente, también están en la lista el senador Berner, la senadora Paola Holguín, además del senador Sanguino. Correcto. Tienen, entonces, senador Sanguino, excúseme para darle el orden al uso de la palabra. El senador Berner Zambrano está esperando el uso de la palabra hace un rato. Permítame, en primer lugar, otorgarle el uso de la palabra al senador Zambrano. Presidente, me disculpo, es que me tomó esta sesión en una cita médica. De todas formas, simplemente voy a expresar mi satisfacción por su recuperación, presidente, y en la próxima sesión haré la intervención sobre la situación que estamos viviendo acá los nariñenses en el tema de seguridad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Berner Zambrano, por sus palabras y por su consideración. Tiene el uso de la palabra entonces la senadora Paola Holguín. Muchas gracias, presidente. Quiero pedir excusas que tengo problemas de internet, entonces para poder tener buen audio no enciendo la cámara. Quiero decir varias cosas. La primera es ratificar lo que expresó el senador Macías. Aquí nadie está debatiendo ninguna constancia. Simplemente se estaba dejando una proposición de un debate urgente que también suscribo sobre el tema de las masacres. Ahora va mi constancia en el siguiente sentido. Primero, sobre el tema de la necesidad urgente del respeto a las víctimas, yo creo que contrario a lo que muchos sectores expresan, este gobierno tiene una genuina preocupación por las víctimas y por eso ha buscado que de verdad la memoria histórica sea una memoria que contemple a todas las víctimas, que sea una memoria que no sea una deconstrucción histórica para favorecer a los victimarios. Este gobierno se ha preocupado porque
de verdad a las víctimas se les respete sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, la no estigmatización de ciertos sectores de víctima y la no pretensión de víctimas de primera y de segunda. El otro tema importante es el esfuerzo que viene haciendo este gobierno en el tema de los líderes sociales. Y a uno le llama poderosamente la atención que este sector tiene en el cual el gobierno ha demostrado mucho más compromiso para el esclarecimiento de los hechos que en cualquier otro. Colombia es un país con una impunidad superior al 90%. En el caso de los líderes sociales se han logrado esclarecer casi el 50% de los hechos y en ese esclarecimiento que ha hecho la Fiscalía y las autoridades competentes, lo que se evidencia es que la mayoría de casos que se presentan lamentablemente en zonas de disputa por el control del territorio del narcotráfico, los responsables son la FARC, el ELN y otras GAO como el Clan del Golfo. Yo creo que esto es muy importante que el país lo sepa. Yo creo que este también es un debate importante, es un debate urgente, porque a uno le llama la atención que siendo así, los sectores que se rasgan las vestiduras por el asesinato de líderes sociales sean también los que más han querido bloquear el combate al narcotráfico, los que se oponen a la fumigación aérea con glifosato, los que demandan cuando hay erradicación forzosa manual, los mismos que no admiten la cooperación de otros países para fortalecernos en el combate a estas estructuras criminales. Frente al tema de la Corte Suprema de Justicia, llama la atención varias cosas y es, nosotros juramos respetar la Constitución y la ley. Y a uno le llama la atención que las altas cortes hoy pretendan legislar excusándose en tutelas vía sentencia. Yo creo que eso le hace daño a la democracia, a la división de poderes y a la institucionalidad. Llama también la atención que en las 171 páginas de la Corte Suprema de Justicia se hable del derecho que todos debemos defender en una democracia a la protesta, al disenso, pero se calle frente a el vandalismo y el terrorismo que muchas veces se están tratando de esconder o excusar con el nombre de protesta social. Bienvenido el derecho a disentir, pero es inadmisible que bajo el derecho a disentir protejamos conductas criminales. Frente a este tema de la Corte, yo creo que también es importante el debate sobre las competencias que la Constitución otorga a cada poder. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, es el comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía. Es quien tiene que garantizar el orden público. A uno le preocupa que pretenda ahora la Corte hacer una reforma a la institucionalidad a través de esta sentencia. Esa no es tarea de la Corte y a uno le preocupa esa sentencia que yo creo que tiene que ser analizada con suficiente cuidado, buscando que no haya una extralimitación en función del juez constitucional, buscando proteger la democracia, el Estado de Derecho y la división de poderes. Y por último, señor presidente, se han hecho aquí algunas afirmaciones sobre el tema de la política de seguridad democrática, una política que la evidencia demostró que era el camino que el país necesitaba para desarticular a las estructuras criminales, que las cifras de homicidio y secuestro demuestran que además fue una política efectiva que se dio bajo el marco de la Constitución y la ley, siempre en legislación ordinaria, nunca en estado de sitio, con respeto a los derechos humanos, que eso era lo que legitimaba la política, la que permitió además la amplia participación y cooperación ciudadana y el apoyo de distintas entidades a una política integral de prevención, control y rehabilitación que logró disminuir en casi un 50% el homicidio, en un 90%, en aproximadamente un 90% el secuestro, que redujo todos los delitos de mayor impacto. Entonces, bienvenido el debate, pero yo sí creo que aquí es muy importante hablar bajo el marco de la Constitución, la ley, de acuerdo a las cifras y no de acuerdo simplemente a posturas o anhelos ideológicos. Gracias, presidente.
Muy bien, senadora Paola Holguín. En este punto tiene entonces el uso de la palabra el senador Sanguino, pero... Perdón, ¿tengo yo la palabra, presidente? Es que se le fue la señal. Senador, le quería hacer una constancia, réplica, moción de orden. Quería hacerle que no se trate de un diálogo en la sesión, sino que sea una constancia nueva o alguna proposición o algún tema nuevo, si es posible. Sí, señor presidente. Son 3 comentarios. Lo que sucede es que, claro, hubo una alusión personal descalificadora y a mí me parece que, bueno, no sé si sea descalificadora, pero sí tengo todo el derecho por lo menos a pronunciarme sobre este tipo de acusaciones en el terreno personal, porque yo no he hecho ninguna acusación en el terreno personal ni ningún señalamiento. Pero déjeme, señor presidente, en primer lugar decir que la Corte Suprema de Justicia, tal como usted lo ha recordado, y respetando el principio de separación de los poderes, ha conminado al Congreso de la República para que se pronuncie sobre 2 asuntos que son fundamentales. Uno, el de la movilización y la participación ciudadana, y el de la protesta social. Ha bien usted recordado, señor presidente, que hay una iniciativa de su autoría en relación con la protesta social, y esa será una discusión muy importante. Ese también es un asunto que está contenido en el acuerdo de paz, fíjese usted. Así que será un debate de su proyecto que me parece apenas oportuno en virtud de ese pronunciamiento de la Corte, pero la Corte también nos ha conminado al Congreso para que nos pronunciemos sobre el uso excesivo de la fuerza, sobre la violencia policial, sobre la manera como se criminaliza y se persigue a la protesta social, sobre el uso de armas, sobre los estándares de derechos humanos que deben acompañar la actuación de la fuerza pública. Y hay una iniciativa, usted también es ponente, señor presidente, de la autoría de los colegas o de mi autoría junto con el colega Iván Cepeda y con la representante a la Cámara, María José Pizarro. Así que esta comisión, en virtud de ese pronunciamiento de la Corte, tiene asuntos muy importantes que debatir. En segundo lugar, señor presidente, yo debo decirle a los colombianos que nos ven hasta ahora y a los colegas que yo no tengo ninguna vergüenza por mi historia y por mi pasado. No tengo vergüenza por haberme insubordinado al Frente Nacional y a un pacto bipartidista excluyente. No tengo vergüenza en haber sido dirigente social, en haber participado en el movimiento estudiantil por la constituyente que dio lugar a la Constitución que hoy nos rige. No tengo vergüenza en haber pactado la paz y en haber ayudado a construir una paz que permita que Colombia civilice la confrontación política y la contienda política. Así que estoy listo para cuando quieran examinar mi pasado, no tengo ningún problema. Y en tercer lugar, como se me ha acusado de miserable, yo no sé si quien quiso acusarme de miserables en su bachillerato habrá leído la novela Los Miserables del poeta y escritor francés Víctor Hugo, porque si la leyó, pues seguramente se equivocó queriendo ofenderme, porque sencillamente yo, en virtud de esa novela de Víctor Hugo, me siento muy orgulloso de la calificación de miserable que hace Víctor Hugo. Víctor Hugo escribe además una novela en el siglo XIX, en 1862 fue publicada, una novela además en la época romántica, en el pico del romanticismo francés, que habla sobre el bien y el mal, sobre la ley, sobre la política, sobre la ética, sobre la justicia, sobre la religión. Además, se inspira en hechos de violencia protagonizados por la Policía Nacional Francesa y hace una reivindicación de los oprimidos. Para Víctor Hugo, los miserables son los oprimidos que no resisten la opresión. Y si me quiso ofender el colega diciéndome o queriéndome descalificar como miserable, según Víctor Hugo, me siento muy orgulloso de ser un miserable y, por supuesto, de tener la dignidad para oponerme a la opresión. Muchas gracias, presidente. Con gusto, senador Sanguino. Señor secretario, por favor, infórmenos si hay algún punto pendiente o el uso de la palabra haya sido solicitado por alguno de los senadores presentes. Señor presidente, me permito informarle que ningún otro senador ha solicitado el uso de la palabra y que se ha agotado el orden del día.
satisfactoriamente. Correcto, secretario. Siendo así, se levanta la sesión y se citará por secretaría para la próxima. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Perfecto, señor presidente. Le solicito al equipo de apoyo técnico, por favor, suspender la grabación y la transmisión ya en directo por el canal YouTube, toda vez que hemos finalizado satisfactoriamente el orden del día de hoy. Muchas gracias.